Hoy y durante todo enero y febrero vamos a estar estudiando un tema que ya fue publicado en las redes sociales, textos fuera de contexto. Y vamos a ver diferentes pasajes de las Escrituras donde no nos tomamos el tiempo o descuidadamente o por desconocimiento interpretamos estos textos de manera equivocada. Hoy día me ha tocado el privilegio de comenzar esta serie. No voy a hacer la serie toda yo. Van a haber hermanos también que nos van a ayudar en esta hermosa labor de predicación. Y vamos a poner las bases hoy día de lo que es interpretar fuera de contexto un texto. Y para eso vamos a ir a nuestro pasaje en el día de hoy, que dejé desde la semana pasada para terminarlo hoy día y dar entonces el comienzo de esta serie. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Levante bien su mano si le falta cartilla, por favor. Mateo capítulo 11. Vamos a leer el pasaje y les voy a dar entonces una manera de interpretar la Biblia correctamente. Leemos el pasaje, por favor lo voy a leer yo para ustedes, desde la Biblia de las Américas, también lo tiene ahí en su cartilla. Mateo capítulo 11, vamos a leer del versículo 28 al 30, usted me sigue la lectura, por favor. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cuando nosotros nos enfrentamos a un pasaje, hay pasajes que son fáciles de interpretar. Es decir, cuando leo, entiendo lo que estoy leyendo. Hay otros pasajes complicados de interpretar, porque cuando leo no entiendo nada de lo que estoy leyendo. Pero tenemos que seguir una regla, tenemos que seguir una norma, tenemos que seguir una serie de pasos para asegurarnos que estamos interpretando de manera correcta las Escrituras. Y eso es lo que semana a semana es mi trabajo en esta congregación. Abrir la Biblia, estudiarla de tal manera que la podamos interpretar de forma correcta. A nosotros, los predicadores, nos interesa una cosa. Nos interesa tomar de la Biblia lo que el autor quiere expresar. Y aquí hacemos al tiro una diferencia. Cuando tenemos la Biblia abierta, lo que me interesa a mí es descubrir lo que el autor quiso decir. A mí no me interesa ponerle a la Biblia lo que yo quiero ponerle. Entonces voy a dar 3 pasos o 3 reglas básicas de interpretación de la Biblia. Estas reglas nosotros las estudiamos también en la Academia Bíblica en Forma. Especialmente este semestre que comienza en marzo, voy a dar una clase que se llama Principios de Estudio Bíblico. Y vamos a ver en mayor detención cada una de estas reglas o de estos pasos. También para los alumnos del tercer año va a haber una clase que se llama Predicación o Enseñanza Expositiva. Este año tenemos la ventaja de que la enseñanza expositiva va a ser tanto para hombres, una clase exclusiva para hombres, y una clase exclusiva para mujeres. Amén, sí, yupi. Enseñanza expositiva para hombres la va a dar el hermano Patricio Carroza, y la hermana Alejandra Lomovaski va a dar la clase expositiva para mujeres. Así que si se quiere inscribir, ahí están, la información la vamos a empezar a dar por mail y también publicarla acá en nuestro diario Mural. Pero vamos a ver 3 reglas básicas. Ahora, déjeme decirle que estas reglas básicas es lo que yo uso cuando tengo que estudiar la Biblia. Y es lo que yo aplico domingo a domingo cuando le enseño a usted. Primero el Señor me ha enseñado a mí la palabra del Señor. Vamos con la primera regla básica para que usted pueda estudiar la Biblia e interpretar correctamente las Escrituras. Lo que vamos a ver hoy día va a ser esta palabrita, y por favor, me parece que usted tiene el pasaje puesto ahí en el primer punto, ¿cierto? Entonces subraye, hágale un círculo a la palabra yugo. Si usted tiene un lápiz y tiene su cartilla, ¿cierto? Y si no tiene lápiz, con el dedo márquelo así que se ensucie por último algo.
yugo. Eso es lo que vamos a ver hoy día para estar interpretando correctamente las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la primera regla de interpretación que yo pongo a disposición cuando estudio? La primera regla es: tengo que fijarme exactamente en el pasaje, pero quiero fijarme en todo lo que está atrás del pasaje. A eso le llamo trasfondo histórico. Trasfondo histórico, y ahora quiero dejar en claro que es del pasaje. Es el trasfondo histórico del pasaje. No es mi trasfondo histórico. No es que cuando yo esté leyendo la Biblia me acuerde de lo que me ha pasado. No, cuando leo la Biblia y quiero interpretarla correctamente, lo primero que hago es fijarme en el trasfondo histórico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Algunas cositas bien importantes. Cuando dice ahí la palabra del Señor, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yo puedo entonces entender algunas cositas básicas. Mire, algo tan básico como en el trasfondo histórico, como por ejemplo, el padre terrenal del Señor Jesucristo fue José. ¿Y qué oficio tenía José? Carpintero. La Biblia nos dice que la mayoría de las veces los hijos siguen el oficio de sus padres. Por lo tanto, cuando yo quiero estudiar un trasfondo histórico para entender el pasaje y que Jesucristo haya puesto este ejemplo para nosotros, ¿cierto? Porque pudo haber tomado, como en otras ocasiones, otros ejemplos. Él tomó, por ejemplo, el ejemplo de la sal, de la luz, del camino. Pero ahora él está tomando un ejemplo que es de su vida personal. Entonces, en el trasfondo histórico yo tengo que acordarme que Jesucristo lo más probable que ayudó a su padre a trabajar la carpintería. Y que cuando él pone el ejemplo de este yugo, es algo familiar para él. ¿Qué más puedo aprender del trasfondo histórico de esta palabrita yugo, o de lo que está pasando con respecto a ese pasaje? Tomad mi yugo sobre vosotros. Y tengo que entender que el yugo es una madera, ¿o no? Pero aquí está lo interesante, y esto lo vamos a aplicar también en lo que es la cena del Señor. Esa madera, escuche bien, está hecha a la medida. La madera del yugo está hecha a la medida. ¿Por qué? Porque el yugo que estamos hablando es un palo que cruza entre un buey y otro buey. Y están unidos por un palo y amarrados, obviamente, sus cachos para que ellos puedan hacer varias cosas. Y yo tengo que entender que en un trasfondo histórico bien básico, las personas que querían contratar a un carpintero tenían que pedirle dos cosas: o vas donde están mis bueyes, o te llevo los bueyes, porque el palo tiene que ser a la medida. Eso me lo entrega el trasfondo histórico. Entonces, cuando yo voy a pensar que Jesucristo me está pidiendo a mí, tomad mi yugo, yo al tiro puedo pensar en algo. Cada vez que Jesucristo me pide cargar algo, está hecho a la medida. Está diseñado para mí. Él se ha tomado el tiempo de sacarle partes a esa madera para que calce justo, porque siguiendo el texto dice: tomad mi yugo sobre vosotros. Está hecho y diseñado a la medida. Otro aspecto interesante del trasfondo histórico con respecto a la palabra yugo, es que ese yugo tiene un propósito, ¿no? Cuando los bueyes son amarrados, son atados a este palo, ¿cierto? No está diseñado el yugo, por favor escuche bien, el yugo no está diseñado para causarle daño al animal. ¿Sí? Por lo tanto, cada vez que Jesucristo me pide a mí tomar el yugo, Él no está pensando en causarme daño a mí. Trasfondo histórico. Cuando usted quiere enlazar a dos bueyes, usted va a enlazar a un buey viejo con un buey joven. Esa es la regla básica. Entonces, el buey viejo va a guiar a este buey joven a donde el camino ya está trazado.
a donde el dueño de estos bueyes quiere llevarlos. Y si el buey joven quiere irse por otro camino, está enlazado con este yugo y no puede irse, y el buey viejo lo va a guiar y le va a decir, no, ese no es el camino es por acá. Eso me habla a mí de sumisión. El propósito del yugo es sumisión. ¿Ve la relación que hay entonces entre Cristo y la iglesia? ¿O ve la relación que hay entre Cristo y usted o yo? Que cuando yo quiero aceptar de Cristo esta invitación, tomad el yugo, yo tengo que saber que tengo que estar sometido a Él. Y eso lo dice en otros pasajes también de la Biblia. Por ejemplo, usted conoce la misma idea cuando Cristo dijo, ninguno es digno de mí, salvo que tome su cruz y me siga, ¿o no? Es otra manera de decir sumisión. Interesante, las dos veces habla de un madero, ¿o no? Y es muy interesante porque la cruz de Cristo fue diseñada a la medida de Él. O cuando la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Es decir, el mismo yugo está en mí. No puedo ir a donde yo quiera. Trasfondo histórico es importante para nosotros. Pero quiero darle al tiro inmediatamente una aplicación de este trasfondo histórico. Es decir, que usted se fije lo que está atrás del pasaje para comprender el texto. Pero quiero dar una aplicación inmediatamente aquí. Nunca. ¿Me falta una? Nunca. El yugo que Cristo me ofrece involucra que usted y yo podamos llevar en la carga pecado. Quiero dejar de lado un pensamiento que se interpreta de manera equivocada cuando pensamos en el yugo de Cristo. Cuando hay pecado en mi vida, yo no puedo decir qué difícil el yugo que el Señor me ha dado. Cuando estoy pasando por situaciones pecaminosas o consecuencias de pecado, yo no puedo decirle a Dios, es muy duro este yugo que me has dado. El yugo de Cristo no involucra llevar pecado. El pecado lo llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario una vez y para siempre. Lo vamos a ver al final de esta explicación. Por lo tanto, el yugo no involucra pecado y la carga que voy a llevar estando en ese yugo siempre es compartida. Siempre es compartida. ¿Se dio cuenta de quién es la invitación a llevar el yugo? ¿De quién? De Cristo. Y cuando Cristo nos propone llevar el yugo de Él sobre nosotros, Él se ha comprometido a llevar junto a mí, conmigo, la carga. Siempre. La carga se comparte con Cristo. Y alabado sea el Señor porque Él llevó el mayor de los pesos y me invita a cargar un peso que sí puedo cargar. Trasfondo histórico. Yo tengo que fijarme siempre en lo que está atrás del pasaje para interpretarlo correctamente. Entonces ahí nos valemos ¿de qué? De buenos libros, de buenos autores. Nos valemos incluso de la geografía, de la naturaleza, de lo que está pasando en el pasaje. Tengo que tomar atención y buscarlo en un buen diccionario bíblico, en un buen atlas bíblico, para tener la mayor cantidad de componentes que me ayuden al trasfondo histórico. Número 2. ¿De qué me fijo también como regla principal cuando tengo que interpretar un pasaje? Bueno, me tengo que poner yo mismo una regla. Si voy a leer un texto, yo quiero saber todo acerca del contexto literario. Tiene que escribir ahí usted, contexto literario. No solamente quiero saber acerca del trasfondo histórico, quiero saber del contexto literario. Y usted tiene un cuadro, ¿cierto? Tiene 2 cuadros, al medio está un texto, ¿sí?
Si yo voy a interpretar un texto, por ejemplo, el que tiene usted ahí en su punto número 2, hay un cuadro arriba en blanco, está un texto y hay un cuadro blanco abajo. El texto que está ahí es: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo le quiero hacer una recomendación. Cuando usted quiera aplicar a su vida un texto, tiene que asegurarse de algo muy fácil: contexto literario. Trate lo posible de leer lo que está arriba de ese texto y trate de leer en lo posible lo que está abajo de ese texto. Eso es contexto literario. Mire qué fácil. No se acostumbre a leer un pasaje y querer interpretarlo si no ha leído lo que está arriba del pasaje o lo que está abajo del pasaje. Entonces, ¿qué tendría que usted anotar en el cuadro de arriba? El verso 28. ¿Y qué tendría que anotar abajo? El verso 30. Y si quiere leer toda la intención del pasaje, usted debiera leer entonces desde el versículo 25 hasta el versículo 30 para entender qué significa tomar mi yugo sobre vosotros. No se quede con un solo pasaje. Por favor, haga una explicación. No estoy diciendo que usted no pueda sacar un pancito de vida antes de comer. ¿Sí? Un pancito de vida es una cajita donde hay varios versículos, ¿verdad? Y uno saca uno y lo lee. No tengo ningún problema. Estoy diciendo que cuando usted quiere interpretar ese texto, tiene que saber lo que está arriba y lo que está abajo de ese texto. Oblíguese a leer todo el párrafo. Todo el párrafo. Para agarrar obviamente el contexto literario. Hay otras cosas más del contexto literario que no las voy a nombrar ahora. Las voy a dejar para la clase que comienza el 7 de marzo, creo. Pero vamos a ir al punto 3, y aquí es donde yo me quiero detener con usted. Punto 3. No solamente tengo que fijarme en el trasfondo literario. En el contexto literario. No solamente me tengo que fijar en el trasfondo de lo que es el trasfondo histórico, sino que número 3, yo tengo que considerar algo que es complicado de considerar cuando no estoy acostumbrado a considerarlo. Necesitamos considerar la gramática del texto. Qué difícil. Y vuelvo a decir lo mismo, es la gramática del texto. Del texto. Lo que usted tiene ahí en su apunte, en el punto número 3, es lo que yo siempre hago con un pasaje cuando lo estoy estudiando. A eso se le llama diagramar. Tomar el texto que voy a estudiar y diagramarlo para ver entonces qué está pasando en el pasaje. Y de ahí, de esa diagramación, es donde salen la mayoría de los puntos que yo le comparto a usted cuando predico la palabra del Señor. Por ejemplo, usted ve en una línea casi recta, ¿cierto?, que hay 3 palabras que están en verde. ¿Sí? Le voy a pedir que a donde dice venid, le ponga número 1. A la mano izquierda, ¿cierto? Venid, 1. Donde dice tomad, número 2. Y donde dice aprended, número 3. Por lo tanto, si yo quiero enseñar este pasaje, ya tengo los 3 puntos de mi predicación. ¿Listo? Y lo voy a basar, al menos esta predicación, la voy a basar, ¿cierto? ¿En qué? En esas 3 palabritas que cuando me meto a la gramática me doy cuenta, y aquí está lo interesante. En nuestro idioma español, traducido para nosotros, ¿cierto? Esas 3 palabritas terminan en letra D. ¿Sí? ¿Se fijó? En letra D. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que cuando una acción o un verbo termina en D, ese verbo se considera un verbo imperativo. Pero aquí está lo entretenido cuando uno estudia gramática del texto, que el primer venid no es un verbo. En el idioma original no es un verbo, es un adverbio. Ahora, usted va a decir, ¿qué me interesa que sea un adverbio si yo lo estoy viendo aquí como venid? Bueno,
Cuando estudia gramática, usted se da cuenta de algunas cosas tan importantes como saber cuál es el significado de las palabras. Para nuestra traducción al español vamos a dejar esas 3 palabras como un verbo imperativo. Y el verbo imperativo me dice nada más ni nada menos que cuando escucho que hay una acción que se me demanda, yo no tengo opción a decir, no, no quiero hacerlo. No, no lo voy a hacer. Pero tengo que entender también que Cristo está haciendo una invitación. Venid, tomad, aprended. ¿Sí? Ahora, ¿se fijó que hay 2 frases que están en azul? ¿Sí? Ahora, a eso se le llama causa y efecto. ¿Sí? Mire qué fácil. Causa y efecto. Nosotros los creyentes estamos acostumbrados a querer siempre los efectos, pero no estamos dispuestos a obedecer la causa que genera ese efecto. Nosotros quisiéramos hallar descanso en Cristo, ¿o no? Amén. Lo vimos la semana pasada. Ese descanso habla de la salvación que tenemos en Cristo. Para los creyentes también es un descanso mental, emocional, físico. Pero no queremos tomar los mandatos, aplicarnos a mi vida, porque si yo tengo los mandatos y los aplico, voy a tener el resultado de esos mandatos. ¿Se fijó que esos verbos cambiaron? Ya no están en imperativo. Dice, y yo os haré descansar. Hacemos una pregunta muy simple. Cristo, ¿cuándo me vas a hacer descansar? ¿Cuál es la respuesta? Cuando usted venga a mí, tome y aprenda. Lo mismo dice al final, ¿o no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo, ¿cuándo voy a encontrar el descanso para mi alma? Cuando usted venga a mí, tome su yugo y aprenda de mí. Pero estamos acostumbrados y queremos aplicar los pasajes como si fuera algo mágico. Voy a encontrar descanso en Cristo. Es más, podemos aconsejar a otro, podemos ayudar a otro y decirle, en Cristo hay descanso. Sí, pero en Cristo hay descanso cuando usted viene, toma y aprende. Esa es una regla fundamental de la causa y el efecto. Usted lo ha escuchado con otros nombres. La ley de la siembra y la cosecha, ¿no? No va a descansar, escúcheme bien, no va a descansar. No va a tener paz mental, no va a tener descanso físico, no va a tener descanso emocional si usted se salta en este pasaje no lo va a tener. No lo va a tener. Quiero darle otra regla de gramática con respecto a esas 3 palabras. Venid, tomad y aprended. Usted tiene ahí, me parece, unas siglas al lado de cada una, ¿cierto? A, I, A, V, A, I, A, V, F, A, I, ¿cierto? Y algunas otras cosas más que están ahí metidas. Esa es una sigla simplemente para reconocer la definición de esa palabrita que está en verde. Se lo voy a decir muy simple. La primera, venid, es un adverbio, por eso que no es un verbo, es un adverbio imperativo activo. Por eso nosotros decimos entonces que lo podemos traducir como verbo. Tomad es un verbo que está en pasado, es un imperativo y es un activo. Y donde dice aprended, también es un verbo, está en pasado, o aoristo es la palabra más técnica, es un imperativo activo. Y esto es lo interesante. ¿Por qué me detengo a ver si es un verbo imperativo? Porque es una orden, ¿o no? Es algo que si yo no obedezco, no tengo los resultados. ¿Cuál es el resultado que estoy buscando en el texto, que el texto me entrega, que el autor quiere darme? Descanso, ¿no? Para tu alma. Qué maravilla tener descanso para el alma.
¡Qué maravilla! En contraposición con el fuego eterno de la perdición. Terrenalmente podemos también tener un descanso, los hijos del Señor. Pero ¿por qué me interesa que sea un verbo? Y los tres justamente están en imperativo, pero aparece a la última parte de cada una de esas explicaciones, dice que es un verbo activo. ¿Por qué quise poner esto como parte de mi gramática, de mi estudio gramatical? ¿Por qué es importante? Porque existen básicamente, hay tres clases, pero vamos a ver dos clases de verbos. Están los verbos activos y los verbos pasivos. Mire qué fácil. El verbo pasivo es cuando la acción que se realiza no la hago yo, pero recibo la acción del verbo. Me pegaron. ¿Sí? Ahí está el verbo, ¿no? Recibo la acción. No la generé yo. Y si usted se fija, Dios no lo va a obligar como agente pasivo a recibir esta acción. Es un verbo activo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que realizar la acción. Esa es la única diferencia entre activo y pasivo. Cuando nosotros le decimos a Dios, Dios, bendíceme, ¿sí? Recibo la acción. Pero cuando la Biblia me dice, al menos en este pasaje, Jensen, ven, toma, aprende. Yo soy el que tengo que generar la acción. Si no la genero, olvídese de hallar descanso para su alma. Eso es así en todos los verbos imperativos activos. Si usted no genera, realiza la acción, va a esperar sentadito por mucho tiempo a encontrar descanso. ¿Se da cuenta porque son pasajes mal interpretados? Porque queremos recibir inmediatamente el efecto sin preocuparnos de las causas que generan el efecto. Señor, quiero que me vaya bien. Casi se me sale el de me vaya bien, pero no se me salió. Señor, quiero que me vaya bien. Señor, quiero que tú me bendigas. Señor, quiero encontrar descanso. Quiero tomar buenas decisiones. Señor, por favor, esto, Señor, esto, otro. Y el Señor ha dicho, ven, toma el yugo, aprende de mí. Necesito entender entonces que tengo que aprender a entender estas palabras para aplicarlas correctamente a mi vida. Sí, es verdad que yo quiero que el Señor me bendiga, yo quiero encontrar descanso, yo quiero esto, sí, es verdad. Pero solamente el Señor va a poder cumplir las peticiones de mi corazón si fíate de Jehová con todo tu corazón. Si haces esto, vas a recibir esto. Entonces, cuando nosotros vemos que hay tres palabras que son importantes aquí, que me marcan la intención del autor, yo no puedo dejar de decirle a usted, si usted quiere tener descanso en su vida, aún en medio de las dificultades, hay que asegurarse que lo que estás cargando no es pecado. Porque el Señor Jesucristo pagó por cada uno de esos pecados en la cruz del Calvario. Y no es necesario, hermanos, no es necesario, no es un mandato, no es obligación que usted lleve los pecados de usted, el Señor los pagó, y que es necesario también que entienda que usted no puede llevar los pecados de otros. Palabras en amarillo, ¿o no? En su texto. Porque cuando quiero ver la intención del autor, no la intención mía, tengo que acordarme entonces que tengo que venir ¿a dónde? A Cristo. Ese es a mí, ¿o no? Tomad mi yugo, dice Cristo. Aprended de mí. Mi yugo, mi carga. ¿Se da cuenta que no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Cristo? Es que siempre se ha tratado de Cristo.
Siempre se ha tratado de un Dios cristocéntrico. Todo lo que ocurre a mi alrededor es por Cristo. Y si yo quiero tener descanso en mi vida, necesito entender estas palabritas tan simples como mí. No es el mí, es el mí de Cristo. No se trata de mí. Venid, tomad, aprended. Consecuencia de eso, yo os haré descansar. La Biblia es bien enfática. Bien enfática. Que cuando nosotros no estamos dispuestos a venir, a tomar o a aprender de Cristo, el Señor no tiene ninguna obligación de darme un descanso. Es más, el Señor ha prometido descanso para sus hijos, que estén en obediencia o en una plena relación con Él. Y si usted se fija, el versículo 30 yo lo puse como conclusión. Si yo predicara esto, yo lo pondría como conclusión. Porque justamente comienza con una palabra que dice, ¿por qué? ¿Por qué quiero que vengas? ¿Por qué quiero que tomes? ¿Por qué quiero que aprendas de mí? Dicho sea de paso, la palabra aprender es la palabra para discípulos. No es simplemente que usted lea algo y aprenda algo, sino que la palabra aprender tiene implícito en su definición de que usted está aprendiendo para seguir a alguien. Es más, está en estrecha relación porque cuando usted se amarra con un yugo, está aprendiendo del maestro. Y comienza a ser un discípulo. La conclusión de considerar la gramática está en el mismo versículo 30, donde dice, ¿por qué? Mi yugo es fácil y mi carga ligera. Usted a través del trasfondo histórico aprendió lo que es un yugo, ¿no? Y fíjate que Cristo dice que el yugo que Él quiere poner sobre nosotros es un yugo que Él lo denomina un yugo fácil. ¡Wow! Fácil, ¿o no? ¿A diferencia de qué? De cualquier palo que el mundo quiera imponerte, que el diablo quiera imponerte o que tu propia naturaleza pecaminosa quiera imponer para amarrarte a cualquier otra cosa que no es fácil. El yugo de Jesucristo, dijimos por trasfondo histórico, está hecho a la medida. El buey fue traído, fue calado el palo, fue medido, fue puesto, fue amarrado, porque el yugo no está diseñado para causarle un daño al animal. Y Cristo toma ese ejemplo y dice, bueno, mi yugo es fácil. A lo mejor como un zapato nuevo en algún momento te va a incomodar las primeras veces, pero es algo que puedes llevar. Y aquí está lo hermoso de esta conclusión. Mi yugo es fácil y lo que estoy llevando en esta imagen de dos bueyes tirando una carreta, mi carga es ligera. ¡Qué maravilla! Porque la invitación fue hecha a todos los que están trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. ¿Cómo? Vengan, tomen mi yugo, aprendan de mí. Pero quiero dejar algo en claro inmediatamente en esta buena interpretación que tenemos que hacer de las Escrituras. Siempre hay una carga que tenemos que llevar. Pero ¿cómo recién no me dijo que el yugo de Cristo era fácil y que la carga... Sí, la carga es ligera, pero siempre necesitamos entender que por seguir a Cristo, es decir, por venir a los pies de Cristo, por tomar el yugo de Cristo y por aprender de Cristo, siempre tenemos que entender que vamos a llevar una carga. Vamos a llevar una carga.
En la definición de Cristo, esa carga es ligera. Escuche bien, no está involucrado en la carga llevar pecado. El pecado no está en la carreta de Cristo en esta invitación. Usted y yo no le podemos decir a Cristo, Cristo, ayúdame a llevar esta carga por este pecado. No. Los pecados se confiesan, no se cargan. ¿Escuchó? Los pecados se confiesan, no se cargan. Y aquel que es poderoso va a poder perdonarme y limpiarme de toda maldad cuando yo confieso mi pecado. Pero no puedo estar llevando en la carreta que Cristo me ofrece llevar, no puedo estar llevando pecado. Es ahí donde nosotros pensamos que seguir a Cristo es tan difícil, es tan pesado. Esto no se puede, es imposible. Entonces me hago la pregunta, es que a lo mejor usted no ha venido a Cristo. A lo mejor usted vino a una iglesia, vino a una religión, siguió a alguien que está predicando adelante, escuchó algo bonito, pero no ha venido a Cristo. Al Cristo que murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día. A ese Cristo me refiero, que me hace la invitación de venir a Él. 2, hay una segunda invitación que Él me ofrece. Tomad mi yugo, únete a mí, no te separes. Es más, es hermoso pensar que ese yugo que el Señor me pone, Él lo amarra. Y que como voy nuevo, voy a querer salirme de ese yugo. Porque me incomoda, porque me obliga, porque me pide. ¿Qué cosa? Santidad, por ejemplo. Y 3, a lo mejor usted sí ha venido a Cristo, sí está tomando el yugo, aprendiendo a ser controlado por Dios, en sumisión, unido a Cristo, pero a lo mejor usted no está siendo un discípulo de Él. A lo mejor usted no está aprendiendo de Él. Y el pastor Patricio nos mencionó hoy día que la forma que nosotros los creyentes tenemos hoy día de aprender de Cristo, en el número 1, en el top 1 del aprendizaje de Cristo está la lectura de la palabra de Dios. No está mi experiencia, no está mi familia, no están los hechos, está la lectura de la palabra de Dios. E interpretar correctamente la palabra de Dios. Y tener un devocional diario. Y tener aplicaciones diarias para mi vida. Y alimentarme diariamente de la palabra del Señor. A ver qué me dice Cristo, qué quiere de mí, qué quiere que cambie, qué quiere que haga. Es ahí donde nosotros encontramos el verdadero descanso. Pero recuerde, el descanso que ofrece Cristo siempre ha involucrado una carga. Siempre. La pregunta es, después de todo lo que hemos revisado en lo que es interpretar correctamente la Biblia, ¿estamos dispuestos a venir a Cristo, a tomar el yugo y aprender de Él? Sí, pastor, porque quiero hallar descanso, pero entiende algo, vas a estar amarrado a Cristo. Entiende algo, vas a tener que llevar una carga que Él quiera poner en tu vida. Entiende algo, que eso involucra un descanso. Si estás dispuesto, necesitas entonces estudiar la Biblia con estas 3 reglas básicas. Trasfondo histórico, contexto literario y aplicar una correcta gramática del texto. Oramos y nos preparamos para la cena del Señor en esta mañana. Padre Celestial, en esta hermosa mañana que nos concede, de ninguna manera, Señor, queremos pasar por alto lo que tu palabra nos dice. Es más, cada vez que Cristo habló, Él hablaba una verdad, hablaba la verdad. Cada vez que Él se expresaba, Señor, de su boca salía la sabiduría en su máxima expresión. Y cuando nosotros, Señor, queremos entender un concepto básico para nuestras vidas, ayúdanos a entender por lo menos este, Señor. Sí, buscamos bendición, buscamos, Señor,
tener descanso para nuestras almas, para nuestras mentes, para nuestras emociones. Queremos disfrutar, Señor, de las consecuencias positivas que tú nos quieres dar. Pero eso involucra, Señor, al menos una acción. Y como vimos en el pasaje, por lo menos 3 acciones. Si hay personas hoy día, Señor, que nunca han venido a Cristo, que nunca han entregado sus vidas a Él, la invitación está hecha, está abierta. Dios nunca va a rechazar en esta invitación a alguien que venga con un corazón sometido, humilde, a entender que el que me está invitando es el mismo Dios. Si hay una invitación es porque hay una necesidad que Él ha visto en mí. Y esa necesidad primordial es de perdón. Pero para los hijos, Señor, de Dios, los que hemos confiado ya en Cristo, los que hemos venido a ti, Señor, ayúdanos a entender también que tenemos que ponernos un yugo. Que nosotros tenemos que voluntariamente, es mi acción, tomar el yugo sobre mí. Saber que estoy crucificado juntamente contigo, saber que estoy unido a esa vid, Señor, que separado de usted nada puedo hacer. Que tengo que, Señor, también llevar también la carga que tú me has dado. Ayúdame, Padre Celestial, a día a entender que ese yugo tengo que cada vez amarrarlo más. Para que me dirija, Señor, donde tú quieres que yo vaya. Padre Celestial, sé que hay tantos caminos que podría tomar, pero atado a ti, unido a ti, guíame, Señor, por la senda correcta. Y qué mejor manera, Señor, de aplicar la tercera parte, de aprender de ti, que lámpara es a mis pies tu palabra. Qué maravilloso entender, Señor, que mis caminos pueden ser despejados, sabiendo que puedo aprender, Señor, lo que tu palabra me dice. Qué hermoso, Señor, es aprender, pero ser un discípulo, parecerme cada día a mi Maestro. Que cuando otros vean, Señor, que soy discípulo de Cristo, pueda ser tan notorio en mi hablar, en mi pensar, en mi expresar, que no haya duda, Señor, que estoy aprendiendo de ti. Pero que ese aprendizaje, Señor, no sea solo un aprendizaje intelectual, sino que sea un aprendizaje, Señor, que transforma mi vida completamente. Padre Celestial, causa y efecto, voy a tener descanso, por supuesto. Voy a tener, Señor, descanso mental, por supuesto. Voy a tener, Señor, descanso emocional, por supuesto. Pero eso involucra también, Señor, que tú has querido darme una carga. Y que esa carga, aun cuando la lleve, me va a dar descanso. Y te pido, Padre Celestial, que nos ayudes también a entender que no puedo cargar con algo que tú ya cargaste, el pecado. Ayúdame a entender, Señor, que no depende de mis fuerzas cargar mi pecado o el pecado de otros, porque Cristo, dice la Biblia, cargó el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para que no tuviéramos, Señor, que cargar a nosotros. Padre Celestial, queremos rogarte que nos ayudes en esta serie que estamos comenzando. Ayúdanos a entender correctamente los versículos y pedimos, Padre Celestial, de su bendición para que nuestro entendimiento ahora, un poco más completo, Señor, de lo que es el texto, nos ayude a practicarlo. Oramos, le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.